Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un salseo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué está pasando realmente detrás de cámaras? Como habéis leído en el título, hoy vamos a desgranar el posible despido del profesor de italiano de nuestra querida Demet Özdemir. ¿Será que Can Yaman ha tenido algo que ver? ¿O hay algo más profundo en esta historia? Quédate conmigo porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y analizar cada detalle. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, arranquemos con este bombazo. Todos sabemos que Demet Özdemir, esa estrella turca que nos enamoró a todos con su talento y carisma, ha estado trabajando duro para perfeccionar su italiano. Y no es para menos con todas las oportunidades que se le presentan en el mundo de la actuación. El mercado internacional, especialmente el europeo, ha abierto sus puertas a los talentos turcos, y Demet, con su proyección, es sin duda una de las candidatas ideales para triunfar más allá de las fronteras de su país natal. Hace un tiempo se hizo público que contaba con un profesor particular para mejorar su pronunciación y fluidez en el idioma de Dante. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Una artista que busca superarse, algo totalmente admirable y digno de aplauso. La dedicación a un nuevo idioma, especialmente uno tan rico y musical como el italiano, requiere tiempo, esfuerzo y una guía experta. Y Demet, demostrando su profesionalismo, decidió invertir en ello. Pero, ¿qué pasó para que de repente este profesor ya no esté en su vida? Aquí es donde entra en juego la figura de Can Yaman, otro gigante de las pantallas turcas, y su supuesta influencia. La noticia saltó hace unas semanas, de forma bastante discreta al principio, pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los rumores tardan poco en convertirse en tema de conversación. El silencio inicial de los implicados solo sirvió para avivar la llama de la especulación. Se empezó a comentar que la relación entre Demet y su profesor de italiano había llegado a su fin, y las razones no estaban del todo claras. Como en cualquier historia de desvinculación profesional, las explicaciones iniciales suelen ser vagas y sujetas a interpretación. Algunas fuentes apuntaban a que la exigencia del profesor era demasiado alta, que las clases se habían vuelto muy intensas y que Demet, con su apretada agenda, no podía seguir el ritmo. Es fácil imaginar la presión que conlleva ser una actriz de su calibre con compromisos constantes, viajes, rodajes, eventos y campañas publicitarias. Conciliar una formación intensiva con este ritmo de vida puede ser una auténtica odisea. Otros susurraban que quizás había habido alguna desavenencia, un desacuerdo profesional que había llevado a la separación. Quizás choques de personalidades, diferentes visiones sobre el método de enseñanza, o simplemente una falta de química pedagógica que impidiera el progreso deseado. Pero como les digo, el nombre de Can Yaman empezó a resonar cada vez con más fuerza, añadiendo una capa de drama romántico a la ecuación. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y entramos en el terreno de las especulaciones, pero con fundamento. Porque, seamos honestos, en el mundo de las celebridades, las conexiones entre ellos suelen ser más profundas de lo que aparentan a simple vista. Como muchos de ustedes recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkenci Kuş, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Durante las grabaciones de esta serie, la química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. No era solo actuación, era una energía que se transmitía, una conexión que trascendía el guión. Se rumoreaba intensamente que habían tenido una relación sentimental, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los indicios eran muy fuertes. Las fotos juntos, los gestos cómplices durante entrevistas, las menciones el uno al otro en momentos de euforia, todo apuntaba a un romance que cautivó a millones de seguidores. Tras el fin de las grabaciones, la relación entre ellos, según se ha comentado en diversos círculos, se volvió más complicada. La dinámica de una relación que nace bajo los focos y se ve constantemente escrutada por la prensa y los fans es, por naturaleza, difícil de mantener. Dicen que el amor se convirtió en una especie de amistad un tanto tensa, marcada por altibajos y por las presiones mediáticas. Can Yaman, con su carácter impulsivo y mediático, a menudo acaparaba titulares, y a veces, las indirectas o los comentarios parecían ir dirigidos hacia Demet, o Alme. Muchos de sus seguidores así lo interpretaban.
Por su parte, Demet se ha mostrado siempre más reservada, intentando mantener su vida privada al margen del foco público y construyendo una carrera sólida y respetada. Esta diferencia de enfoques ante la exposición mediática pudo haber sido una fuente de fricción. Entonces, ¿cómo entra Kanyaman en la historia del profesor de italiano? Aquí es donde entran las teorías, y les aseguro que son dignas de guión de telenovela, llenas de pasión, celos y giros inesperados. Una de las hipótesis más fuertes y que más ha resonado entre los fans es que si Kan y Demet mantenían una relación o tenían un vínculo especial que iba más allá de la amistad, Kanyaman podría haber sentido cierta inquietud, o incluso celos, ante la cercanía de Demet con su profesor de italiano. No sería la primera vez que un famoso o cualquier persona en una relación muestra cierto celo o preocupación por las interacciones de su pareja o expareja con otras personas, especialmente si estas interacciones son frecuentes y de carácter educativo, lo que a menudo implica un trato cercano y personal. Imaginen la escena: Demet está trabajando duro para mejorar su italiano, quizás con la vista puesta en futuros proyectos internacionales, como su incursión en la serie italiana Sandokan, o futuras colaboraciones en Europa. Las clases con su profesor son intensas, implican tiempo juntos, conversaciones, intercambios de correos electrónicos para repasar lecciones, quizás hasta risas y confidencias que se desarrollan en el marco de la relación profesional. Y si Kanyaman todavía sentía algo por Demet, o si simplemente era un amigo protector que consideraba importante estar al tanto de su vida, podría haber interpretado esta relación profesional como algo más, o simplemente haber querido asegurarse de que Demet estuviera centrada en sus objetivos y no se distrajera con posibles complicaciones externas. Es una especulación, sí, pero en el mundo de los famosos, las pequeñas percepciones, los malentendidos y los celos pueden tener un gran impacto en las relaciones y en las decisiones tomadas. Otra vertiente de esta teoría sugiere que Kanyaman, al ser un actor muy influyente y con conexiones en la industria, podría haber ejercido algún tipo de presión, directa o indirecta, para que el profesor fuera despedido. Quizás le hizo llegar algún tipo de mensaje a Demet, o a su entorno, expresando su descontento o preocupación de manera sutil pero efectiva. O tal vez simplemente la idea de Demet compartiendo tanto tiempo y tanta cercanía con otra persona, un hombre en este caso, fue suficiente para generar tensiones y llevarlo a tomar alguna acción. Los celos, amigos míos, son un motor muy poderoso y en el mundo de las estrellas, donde todo se magnifica y cada movimiento es observado, pueden llevar a decisiones insospechadas, incluso a intentar intervenir en la vida profesional de alguien cercano. Sin embargo, también debemos considerar otras posibilidades, y no cerrar el círculo de la investigación solo a Kanyaman. Sería ingenuo pensar que todo gira en torno a un triángulo amoroso. Como mencioné antes, la agenda de Demet Özdemir es vertiginosa. Es una de las actrices más demandadas de Turquía, y su tiempo es oro. Es perfectamente plausible que las clases de italiano se volvieran simplemente insostenibles debido a sus compromisos profesionales. Las grabaciones de series que duran meses, los viajes constantes para compromisos publicitarios o para interpretar nuevos roles, los eventos benéficos, las campañas publicitarias que requieren su imagen, todo suma y resta horas al día, dejándola con muy poco espacio para actividades complementarias. Quizás el profesor o Demet se dieron cuenta de que el ritmo no era el adecuado para un aprendizaje efectivo y decidieron poner fin a la colaboración de mutuo acuerdo, sin necesidad de dramas ni intervenciones externas. Es la explicación más lógica y pragmática, aunque quizás menos jugosa para los amantes del cotilleo. Además, a veces los profesores de idiomas tienen sus propios proyectos y agendas. Podría ser que el profesor haya recibido una oferta de trabajo mejor en otro país, o que haya decidido cambiar de rumbo profesional, enfocándose en otro tipo de docencia o en la interpretación. Y eso casualmente haya coincidido con el fin de sus clases con Demet. En la vida las personas se cruzan, colaboran por un tiempo, comparten conocimientos y luego toman caminos diferentes. No siempre tiene que haber una historia detrás, un complot orquestado por terceros. A veces la vida simplemente sigue su curso natural, y las coincidencias profesionales son eso, coincidencias. También está la posibilidad de que la relación profesional entre Demet y su profesor simplemente no funcionara a nivel personal, a pesar de la necesidad de aprender italiano. Aunque el objetivo principal sea dominar un nuevo idioma, la química y la empatía entre alumno y profesor son fundamentales para un aprendizaje efectivo y agradable. Quizás no se entendieron del todo bien a nivel de personalidad,
o las metodologías del profesor no se adaptaban al estilo de aprendizaje de Demet, que puede ser más visual, auditivo o kinestésico. Y eso, al final, llevó a una decisión de buscar otro profesional o de pausar las clases temporalmente hasta que su agenda lo permitiera de nuevo. Lo que sí es cierto es que, sea cual sea la razón oficial o no oficial, el hecho de que se haya rumoreado la intervención de Can Yaman añade un ingrediente picante y muy llamativo a la historia. Can es un personaje que genera mucha expectación, una figura que siempre está en el ojo del huracán mediático, y cualquier noticia que lo vincule con Demet, incluso de forma indirecta, se convierte automáticamente en un foco de atención. Su personalidad fuerte, su carisma arrollador y su trayectoria mediática, a menudo marcada por declaraciones polémicas o relaciones sentimentales sonadas, hacen que su posible influencia sea creíble para muchos de sus seguidores y para los fans de la pareja que formaron en Erken Cikus, quienes aún anhelan una posible reconciliación. Recuerden que en el mundo del entretenimiento, las apariencias a menudo engañan, y lo que se ve públicamente es solo una pequeña parte de la compleja red de relaciones, ambiciones, emociones y presiones que mueven a estas estrellas. Los detalles de la vida privada de los famosos rara vez salen a la luz en su totalidad, y a menudo nos quedamos con fragmentos, con rumores, con especulaciones que intentamos unir para formar una imagen completa, como si fuéramos detectives de la prensa rosa. Y este caso, el del profesor de italiano de Demet Özdemir, parece ser uno de esos enigmas que alimentan nuestra curiosidad y nos invitan a la reflexión. ¿Fue Can Yaman el celoso exnovio que intervino para apartar a un rival o una posible distracción para Demet? ¿Fue Demet quien tomó la decisión por razones puramente profesionales o personales, y el nombre de Can se ha utilizado simplemente para añadir morbo y generar más interés en la noticia? ¿O simplemente fue una coincidencia y la relación profesional terminó por motivos ajenos a cualquier drama romántico, como una agenda apretada o una simple falta de compatibilidad pedagógica? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás sea algo completamente distinto a lo que imaginamos y las teorías que circulan sean solo eso, teorías. Lo importante aquí es recordar que Demet Özdemir es una profesional dedicada, una actriz con un talento innegable, y que su búsqueda de la excelencia en su carrera es admirable. Ya sea perfeccionando su italiano para oportunidades futuras o enfocándose en sus proyectos actuales, su compromiso es digno de admiración. Si Can Yaman tuvo algo que ver o no en la salida del profesor, es una cuestión que solo ellos dos, y quizás el profesor en cuestión, conocen realmente. Pero el hecho de que esta historia haya captado tanto nuestra atención demuestra el enorme interés que generamos por las vidas de estas figuras públicas, su talento, su trabajo y, sí, también por los misterios que las rodean. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tuvo algo que ver en el despido del profesor de italiano de Demet? ¿Consideran que los celos pueden haber jugado un papel importante en esta situación? ¿O creen que hay otras explicaciones más probables y menos románticas? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista, sus análisis y debatir con ustedes. Ustedes siempre aportan perspectivas interesantes que enriquecen la conversación. Y si han disfrutado de este análisis, si les ha parecido interesante desgranar este misterio y han pasado un buen rato conmigo, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, me motiva a investigar y a traerles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con aquellos que disfrutan de las historias del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad de seguidores apasionados y activen esa campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes, especular y debatir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con más salseos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.